Nos habían quedado muchas dudas respecto de la posibilidad de, salir un ratito, de tener una hora de esparcimiento, de tener un momento de ocio. Esto después de los anuncios oficiales que hizo el sábado por la noche el presidente Alberto Fernández. Hace un ratito nada más lo escuchábamos al gobernador Omar Perotti respecto del mismo tema. Queremos consultarlo al intendente de la ciudad de Santa Fe, a Emilio Jatón, que está en línea con nosotros. Hola Emilio, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola María, ¿cómo estás? Un gusto, ¿eh? Bueno, igualmente. Emilio, contanos un poco. A ver, vamos a despejar algunas dudas de qué es lo que pasa en la ciudad de Santa Fe a partir de hoy, que estamos iniciando la fase 3 de la cuarentena. Con cambios, sin cambios, venimos haciendo lo mismo que hasta ahora. ¿Podemos salir un ratito? ¿No podemos? No hay cambios, María, en esta cuarentena. No hay cambios en las salidas porque no han sido autorizadas. No hay cambio de ninguna naturaleza. Seguimos tal cual la semana pasada. Lo que vamos a hacer esta semana es trabajar con cada sector porque para nosotros la prioridad sigue siendo restablecer las economías y la economía de la ciudad de Santa Fe. Así que vamos a trabajar muy duro. Ya estamos trabajando con algunos de los sectores. Ya hemos hecho algunas evaluaciones, ya hemos trasladado a la provincia algunas propuestas de protocolos de algunos sectores. La mirada está puesta en reactivar la economía ante que los paseos ciudadanos en la ciudad de Santa Fe. Sí, entendemos que todo es importante también, pero contanos por qué Santa Fe no, por qué no lo consideran ustedes pertinentes, porque entendemos también que cada uno de los municipios y comunas ha tenido la posibilidad de evaluar situaciones particulares y de definir o no estas salidas transitorias. ¿Por qué Santa Fe no puede? La ciudad de Santa Fe, porque primero hay que cuidar lo obtenido. El hecho que hace varios días no tengamos contagiados no significa que el virus no esté dando vuelta. Entonces, la opción es tratar de mantener lo conseguido, porque ha costado muchísimo, porque es una contribución colectiva que estamos haciendo. Y a ver, la pandemia nos está dando una oportunidad, los números nos están dando oportunidades. No desaprovechemos esto que nos está pasando, no lo tiremos por la borda con un paseo, porque se ha visto en nuestras ciudades que es muy difícil de controlar los paseos, es muy difícil de controlar los espacios públicos. Ya ha pasado en la tarde de ayer con lluvia y todo, ha salido la gente y es muy difícil de controlar. Hoy nosotros priorizamos la economía antes que los paseos. Sabes que priorizamos además la conducta individual y a veces la conducta individual es muy difícil de controlarla. Sí, Emilio, escúchame, sin salida hasta el 10 de mayo, que digamos en teoría terminaría esta fase 3 de la cuarentena, o sin salidas en principio durante una semana y ustedes podrían volver a reunirse y evaluar la posibilidad o no. Nosotros nos vamos a tomar estas 7 días para evaluar qué ha pasado con la apertura de los distintos sectores. Estamos evaluando qué ha sucedido con distintos sectores. Recordarán ustedes que hace varios días hay muchos sectores de la ciudad de Santa Fe que empezaron a tener algún tipo de comercialización. Vamos a evaluar eso en base a la utilización de transporte, en base a la circulación ciudadana y vamos a tomar nuevas definiciones. Y las nuevas definiciones también van a ir de la mano con aquellos acuerdos que lleguemos con los distintos sectores. Nadie duda que hay que reactivar la economía. Y ese es el camino. Allí estamos puestos todos nuestros esfuerzos porque durante una semana vamos a trabajar duramente y seguramente en 7 días vamos a dar alguna novedad con respecto a estos temas. ¿Cuáles son los sectores, digamos, que más reclamos les hacen a ustedes y cuáles son los sectores que tienen los acuerdos más avanzados como para poder regresar al trabajo y mover un poco la rueda de la economía? Son muchos y sobre todo aquellos que no tienen demasiado contacto individual. Por ejemplo, estamos trabajando en protocolos para poder habilitar lo que son las construcciones privadas, construcciones de pequeño aporte, de poca utilización de mano de obra. Estamos trabajando también con posibilidades de aquellos que trabajan en forma remota, que no tienen control ciudadano, que lo pueden llegar a hacer. Digo, hay sectores que tenemos que evaluar cuánta gente se va a movilizar en la ciudad, cómo se va a movilizar en la ciudad
y qué impacto pueden tener en lo que es la circulación del virus, porque no vamos a poner allí en riesgo todo lo conseguido. Hicimos hasta acá algo muy interesante, en forma colectiva, en forma individual, que impactan lo colectivo. Lo podemos perder por una salida de caminata para aquellos que no tengan, por ejemplo, una conciencia colectiva. No lo podemos perder. Entonces lo que pretendemos es cerrarnos algunos aspectos para poder que las consecuencias futuras no tengamos que lamentar víctimas. Claro, Emilio, sabes que te escucho y pensaba, digo, cada sector debe tener también no solo sus condiciones especiales, su particularidad, sino un protocolo para aplicar, para que se cumplan mínimamente las normas sanitarias. Por ejemplo, estoy pensando, lo nombraste recién, la gente de la construcción, la mayoría de ellos, bueno, cómo se traslada desde su lugar de residencia, desde su vivienda, hasta la obra, hasta el trabajo. Muchos de ellos lo hacen, por ejemplo, en transporte público. No tantos, María. Nosotros tenemos medido que gran parte de las pequeñas obras, entre 5 y 10 trabajadores, se trasladan en bicicleta y motocicleta. Eso está bastante pautado y estamos pensando ya en una circulación de entre 3.000 y 4.000 personas para las pequeñas obras. Te estoy hablando de pequeñas obras que no ocupan más de 6 a 10 albañiles y que, a ver, se tenga en cuenta, tampoco los servicios que ingresen a los domicilios, porque eso también nos puede provocar algún tipo de contagio. Por eso, todo eso se está evaluando. ¿Con quiénes? Con los distintos sectores. Seguramente vamos a llegar a algún acuerdo muy rápido. A ver, lo más avanzado entonces podría ser esto que me estás hablando de el área de la construcción en, digamos, pequeños núcleos de trabajo. Por ahora no está permitido que entre el plomero, no sé, el gasista, el electricista a los domicilios particulares. Y yo te pregunto, ¿estamos en condiciones de hacerlo? ¿Hay un protocolo individual? No. Todavía no. Tiene que ver con la conciencia individual todo esto, que impacta. Si uno provoca un contagio individualmente, seguramente nos va a impactar colectivamente. Y estos números que estamos logrando, este planeamiento de lo que es el contagio, es muy importante lo que hemos logrado. Digo, es muy importante y nos ha costado muchísimo esfuerzo. Por eso la pregunta es, ¿lo podemos tirar por la borda? No lo podemos tirar por la borda. Vamos por buen camino. Estamos haciendo bien las cosas. Cuidemos, seamos cautos en el tratamiento. No le perdamos el miedo a la pandemia. Claro. Esta es, Emilio, la última semana. Prácticamente nos estamos despidiendo del mes de abril. No puedo menos que preguntarte por las cuentas del municipio. Estamos igual que la última vez que hablamos con ustedes, tenemos una recaudación muy alta que seguramente va a impactar. Estamos viendo de qué manera afrontamos nuestros compromisos salariales. Todavía no tenemos decidido cómo vamos a enfrentar ese compromiso. ¿Puede haber recortes? Y en ese caso en el que sea posible, que sea una posibilidad que le estén estudiando, ¿en qué sectores? No, estamos hablando de cómo vamos a afrontar ese compromiso, de qué manera, porque estamos haciendo números, estamos dialogando también con la provincia acerca de cómo vamos a afrontar ese momento de compromiso. También lo vamos a hacer con el gremio. No es una decisión que vamos a tomar unilateralmente. ¿Qué tipo o cuán avanzadas están las conversaciones con la provincia o qué tipo de respuestas les han dado si es que ya la obtuvieron? No, todavía no tuvimos respuestas. Yo creo que no es el único municipio que está manteniendo ese tipo de conversaciones y lo que estamos tratando de hacer es llegar a un momento que no impacte en los salarios finales de los trabajadores. Bueno, Emilio, como siempre, un gusto hablar contigo. Muchas gracias por este ratito, por este momentito y bueno, lo vamos viendo día a día, ¿no? Y siempre con esa consigna de quedarnos en casa y cuidarnos. Sí, día a día esto es monitoreo pleno. Esta semana va a ser un monitoreo de cómo nos comportamos cada uno, a ver cómo podemos ir entre todos flexibilizando esta cuarentena que sin lugar a dudas golpea en las economías y en la vida particular de cada santafesino. Bueno, y quedamos a la guarda de las novedades, siempre dispuestos. Que tengas un lindo día a pesar de la lluvia hoy. Nos vemos. Igualmente, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, el propio intendente de la ciudad de Santa Fe diciéndonos lo que venimos insistiendo nosotros desde que comenzó la pandemia, desde que estamos en cuarentena, quedarnos en casa y al menos por esta semana no va a haber ningún tipo de cambios ni de habilitaciones para salir un ratito de esparcimiento de casa.